Buenas noches a todos los presentes. Continuando con las actividades académicas de la Sociedad de Radioterapia, este mes está enfocado en el cáncer de mama y la actualización en su manejo. El día de hoy contamos con prestigiosos ponentes que nos acompañarán a desarrollar nuestro programa. Agradecemos por favor poder silenciar los micrófonos para no tener interferencias. Para iniciar el programa, tengo el agrado de presentar al doctor Walter Lee Torres. El doctor es oncólogo médico del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y miembro de la Unidad de Cáncer de Mama. Además, es médico staff de la Clínica San Felipe y tutor del programa de residentado posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos. Sus estudios pregrado los realizó en esa misma institución y la especialidad la desarrolló en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, España. Además, el doctor cuenta con un posgrado en oncología médica en la Universidad de Girona, España, y un fellowship en cáncer de mama y tumores ginecológicos en MD Anderson Cancer Center en Madrid. El doctor iniciará este programa con la ponencia Quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo. Adelante, doctor. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Radioterapia por la invitación y encantado de poder compartir hoy día una, algo de información acerca de cáncer de mama eh, en neoadyuvancia. Permítanme entrar, denme un segundo para entrar a mi ponencia. Eh, ¿Me confirman si se llega a ver, por favor, para poder comenzar? Sí, sí se ve, doctor. Listo. Ok. Bueno, a ver, comenzar a hablar acerca de quimioterapia en cáncer de mama triple negativo y HER2. En realidad, le he modificado un poquito el título y le he puesto neoadyuvancia porque en el escenario de este dos tipos de tumores, que son de alto riesgo, ya la quimioterapia no solamente es una herramienta, sino también viene, es un sobreagregado a otras moléculas que vamos a usar. Por lo tanto, vamos los temas son muy grandes y he tratado un poco de acortar, no voy a tratar de desarrollar todos los estudios que existen a través de este desarrollo de tecnologías en ambos escenarios, en ambos tumores, pero sí me gustaría dejar algunas ideas puntuales y seguir la hilación un poco de la racional en cáncer de mama, tanto triple negativo como HER2 en su manejo de neoadyuvancia. Son mis conflictos de interés. Bueno, comenzaremos con cáncer de mama triple negativo. Como regla general, el cáncer de mama, sabemos que anualmente en Perú aproximadamente 6.800 casos al año de lo que tenemos en el país y por cáncer de mama. Y además, conocemos que el cáncer de mama históricamente lo hemos dividido siempre por inmunohistoquímica, tanto como receptores hormonales, HER2 y el Ki-67 para nosotros un poquito clasificar a los pacientes en tipos luminales, tipo SER2, tipo triples negativos. Esto lo conocemos todos, no quiero andar en nada de esto. Esta es la clasificación típica que hacemos probablemente todos en el hospital o en la clínica o en el lugar donde nos desarrollemos. El cáncer de mama triple negativo en torno a nivel mundial gira en torno a 15-20%, en algunas zonas mucho menor y en otras zonas mucho mayor, como en Latinoamérica, Perú en especial. Algún tipo de estadística interesante ya de Perú, si nosotros vemos aquí, están catalogados como basales. En Perú, en una recolección de datos del doctor Vallejos y su equipo, es torno a 21% tal cual se dice en la literatura. Y acá el dato importante es que, si se dan cuenta, en esta, no estoy seguro si se puede ser puntero, déjenme, eh, a ver, acá. Sí se ve el puntero, espero que sí. El, en, la, en el grupo menor de 50 años, si suman los dos porcentajes, estamos hablando de que casi la mitad de pacientes, incluso un poquito más, son pacientes menores de 50 años. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes habitualmente jóvenes en triples negativos.
Lo mismo en esta recolección de datos del Hospital Loaiza, hizo una recolección y en torno a 15% el porcentaje de triples negativos, que lo comparó con el doctor Vallejo, 21, y otra recolección de, me parece que es Arequipa, 14%. Hablar de triple negativo no es hablar solamente de inmunistoquímica. No voy a intentar ahondar mucho, solo que quiero que se queden con la idea de que el triple negativo se estudia a nivel genómico, transcriptómico, el microambiente del triple negativo, y todo esto tiene una repercusión clínica, tanto clínica como de respuesta a los tratamientos que podemos dar. Toda esta clasificación da subclasificaciones en cada uno de las de la forma de distribuirlas. Incluso ahora hablamos mucho de los tumores calientes, tumores fríos, y de acuerdo a la subclasificación de triple negativo podemos nosotros orientarnos. ¿Por qué es importante? Porque todas estas subclasificaciones del triple negativo nos llevan a todos a tener vías de abordaje. Si se dan cuenta, tenemos clasificaciones como el PAM50, que son clasificaciones muy genómicas y moleculares, para poder nosotros también conocer las vías más prevalentes en los subtipos de cáncer de mama triple negativo. ¿Y por qué es importante? Porque justamente eh, la vía de abordaje o driver es la que nosotros queremos conocer para poder tener mayores herramientas de tratamiento aparte de la quimioterapia. Lo mismo, si vamos conociendo las áreas donde podemos nosotros atacar a la enfermedad, tenemos áreas de infiltración en células T, por decir los inhibidores PAR, tenemos en el priming, tenemos AKT inhibidores que podríamos mezclar con terapia de quimioterapia o no, tenemos las células natural killer que podíamos nosotros abordar con inmunoterapia, y así cada área que nosotros mejor conozcamos del triple negativo y su clasificaciones, como lo ven acá, tipos basales, tipos mesenquimales, nos dan una serie de estrategias terapéuticas para nosotros poder tener mejores tratamientos. En base a toda esta clasificación y estas vías de abordaje, es en torno a lo que giran los estudios clínicos y la nueva información en cáncer de mama triple negativo. Es lo mismo para que conozcamos que incluso, imagínense que hablamos en algún escenario de triples negativos que te podemos dar incluso inhibidores de CDK4 o 6. O sea, hay tipos de triples negativos que tienen una expresión hormonal. Bueno, esa es una clasificación molecular, pero que sepan que existen muchas vías de abordaje y están ahorita ongoing en investigación. Yendo al tema, ya conociendo un poquito, a grosso modo, el tema de triple negativo, esto en realidad es la diapositiva que englobaría toda la ponencia, porque lo que nos dice en triple negativo es qué pacientes deberíamos nosotros llevar a a una neoadjuvancia. Sabemos que los pacientes T1A, T1B no tienen que ir a neoadjuvancia. El T1C está muy discutido y sabemos que ofrecer carboplatino dentro del esquema de quimioterapia a los pacientes mejora las tasas de respuesta completa. Y ahora vamos ahí, ¿y por qué nos interesa la tasa de respuesta completa? Y finalmente el mensaje que acaba la ponencia es que darle quimioterapia con pembrolizumab al día de hoy en estadios clínicos 2 y 3 es el standard of care en en cáncer de mama triple negativo. Eso en realidad sería el resumen, pero un poquito vamos a distribuir la información. Estos son los estudios históricos que se han hecho en triples negativos, y lo que nos importa mucho en cáncer de mama y en el escenario neoadyuvante es intentar llegar a una respuesta completa. ¿Y por qué? Porque sabemos que la respuesta completa nos da, es un subrogado de sobrevida y tasa de recaídas. Por lo tanto, teóricamente, si conseguimos una mayor tasa de respuesta completa, conseguimos más tasa de curación en los pacientes. Y en eso se ha basado uno de los objetivos en neoadyuvancia en oncología. En el histórico hemos conseguido tasas de respuesta solo con quimioterapia durante los años de 39, 33, 43, 44, y miren, cuando comenzamos a agregarle un platino como la sal de carboplatino a los esquemas de neoadyuvancia, como en el G-Persist o en el CALGB, las cifras que eran de un tercio aproximadamente
se elevaron a 2/3 de pacientes, aproximadamente en tasa de respuestas completas. Es decir, de cada 10 pacientes que iban a neoadyuvancia, 6 ya no tenían enfermedad cuando el cirujano las operaba. Por lo tanto, eh, estas cifras estos estudios nos dijeron, a la quimioterapia, súmale platino. Quítale otras medicinas, no lo sabemos, ahora lo conversamos, pero por lo menos el platino era algo que nos ayudaba en respuestas completas. Este es un resumen también de los estudios que en el histórico nos hicieron ver que los pacientes comenzaron a tener mejores tasas de respuesta sumando el carboplatino al esquema comparativo. Es decir, tenía respuesta de 53 versus 37, 54 versus 41 y así. ¿Y eso qué daba? ¿Eso qué impacto tenía? En el seguimiento teníamos impacto en DFS, en Disease Free Survival, en torno a un porcentaje absoluto, en torno a 10%, es decir, 1 de cada 10 no recaía si le sumábamos un platino, es decir, una vida salvada solamente por usar platino de cada 10, 10 de cada 100, que no es poco. Entonces, esto ha sido el histórico en triple negativo. En respecto a la quimioterapia, existen muchas cosas más, pero no quiero ahondar porque el tiempo es muy corto para hablar de estos dos temas, pero sí me gustaría un poquito hablar del standard of care que tenemos hoy día en cáncer de mama triple negativo. ¿Y cuál es? El standard of care es el estudio Keynote 522. ¿Y en qué consiste este estudio? Este estudio incluso fue actualizado ahora recién en sobrevida global, ahora en el ASCO, perdón, sí, en el Beso-FASCO lo tuvimos como ponencia. Entonces, este estudio, como background, sabemos que los pacientes que van a neoadyuvancia, ya lo comentamos, T2 en adelante o N1 positivo. Ya en los cortes previos que se habían tenido en la data previa, habíamos visto que los pacientes incrementaban una tasa de respuesta en el primer corte de 13,6%, es decir, 13% más ya en el primer corte, en el primer análisis interino teníamos un aumento importante. Y luego un seguimiento en el análisis interino número 4 a los 39 meses, encontramos que estadísticamente ya teníamos datos en event-free survival, que es decir, en que los pacientes no recaían a tasas claramente estadísticamente significativas. Por lo tanto, el último reporte que tenemos es hace 63 meses, más o menos 5 años de seguimiento, donde se confirma que los pacientes mantienen las cifras positivas tanto en event-free survival como en tasa de recaídas. Por lo tanto, este es el standard of care y el estudio lo que hizo fue combinar. Esto fue la novedad porque mezclaron dos esquemas, carboplatino con paclitaxel como quimioterapia y el AC típico o en algún caso epirubicina si lo querían usar, y pusieron en ambos brazos la misma quimioterapia. A uno le dieron pembrolizumab y a otro le dieron placebo. Los pacientes que ingresaron, como repito, eran los pacientes T2 N0 en adelante o N1 positivo desde T1C. Por lo tanto, el endpoint primario era PCR. Como siempre decimos, en neoadyuvancia es el surrogado de sobrevida. Eh, por lo tanto, continuamos con el estudio, perdón, y luego de la cirugía, el estudio lo que sugiere es dar pembrolizumab en adyuvancia, que la adyuvancia no la vamos a tocar hoy día porque es toda una ponencia, pero en la adyuvancia post-quimio neoadyuvante, esto también es parte del estudio, dar inmunoterapia por 9 ciclos posterior a la cirugía, independientemente de la respuesta que tuvieran, PCR o no. Bueno, del dato de la población, lo importante es que la mitad de pacientes tuvieron ganglios positivos. Por lo tanto, estamos hablando de una población bastante pesada, bastante dura de tratar y que representa prácticamente la población que tenemos, ¿no? Son los cortes que les decía, donde desde el primer corte se mantenía y después en el cuarto corte manteníamos claramente la diferencia, cómo las curvas se van separando entre los pacientes en tasa de recaídas, entre los pacientes que reciben Pembro o los que no reciben. Por lo tanto, este es en el último corte que hemos tenido y claramente hay una diferencia de cerca de 10 puntos. Lo mismo lo dividieron en estadios clínicos 2 y 3 y en ambos
se mantiene la diferencia, las curvas se separan claramente y incluso más notorio en el estadio clínico 3, lógico porque tiene más impacto por haber tenido ganglios positivos. El estado nodal, es decir, en quienes más se benefician, los pacientes con cáncer de mama con ganglios positivos tienen un beneficio probablemente más importante, perdón, un poquito menos importante que los ganglios negativos. ¿Por qué? Porque tienen peor pronóstico. Por lo tanto, tienen más tasa de recaída y la curva se va juntando un poquito más. Pero en los dos grupos hay beneficio. Y en la tasa de respuestas, lo mismo. Pacientes que hicieron tasa de respuestas completas en estadios clínicos 2 tuvieron una diferencia importante de 5% a favor de pembrolizumab y una diferencia de 10% en los pacientes que no hicieron tasa de respuestas completa. Y este dato es muy importante en cara a ustedes, a todos los cirujanos, a los médicos de radioterapia, es que en este estudio se vio que los pacientes que no hacían respuesta patológica completa también tuvieron beneficio. Y dense cuenta, tanto en el estadio clínico 2 como en el 3, los pacientes tuvieron un beneficio cercano al 10%. Por lo tanto, los pacientes que no hacen respuesta completa con inmunoterapia también se benefician. Ese dato es muy importante y nos lo dio este estudio. En los estadios clínicos N0, lo mismo. Y como para terminar esta parte de triple negativo, porque solo quería hablar acerca de este estudio, porque es el standard of care, lo demás todavía está en falta de datos, quería ponerles un ejemplo de un paciente que acabo de terminar de tratar justamente con este esquema. Y un poquito para que entiendan la importancia de esta enfermedad que es cada vez más encontramos enfermedades agresivas. Lo normal no es encontrar enfermedad como esta. Esto normalmente intentamos no llegar a esto, pero lamentablemente en los hospitales o en algunos pacientes en clínica llegamos a encontrar esta enfermedad más grosera. Es una paciente joven de 44 años que que tiene un tumor de cáncer de mama triple negativo con un caída del 70% y con una tumoración, ya la ven, bastante grande, con un compromiso de mama, con un compromiso de la piel, una piel de naranja, casi el 70% de la piel estaba comprometida, y además tenía un edema importante con compromiso ganglionar, axilar, supraclavicular e infraclavicular. Por lo tanto, era una paciente, tanto así que yo pensé que era metastásica, le hice un PET y no era metastásica, y esta paciente inició su tratamiento. Esta foto es de octubre del año pasado. Inició tratamiento con el esquema del Keynote 522, con pembrolizumab. Esta es la foto después de haber recibido 4 ciclos de quimioterapia de carbopaclitaxel con pembrolizumab. Vemos cómo la tumoración ha disminuido, el edema de la mama ha mejorado y el compromiso axilar que se veía bombado en el nivel axilar ya no lo tiene. Y es más, la respuesta axilar es habitualmente lo primero que vemos. Y el compromiso de la piel se había hecho mm, muy discreto, ¿no? Y esta es la foto que se hizo al final del tratamiento, previo a la cirugía. Esto ha sido de abril del mes pasado. Entonces, esta paciente ya hizo una respuesta bastante notable y pasó a cirugía. El compromiso de la piel impresionaba, pero ya todo había mejorado. Y fue operada, se hizo una mastectomía bilateral, es un BRCA negativo, ¿cierto? Hay que hacer BRCA. Y miren la respuesta que tuvo esta paciente con una enfermedad brutal. Lo que le quedó fue 1.5 por 1 milímetro de enfermedad. Por lo tanto, toda esa masa, toda esa enfermedad que había tenido, nos quedó solamente 1 milímetro prácticamente de enfermedad, un RCB1, que nos habla de la respuesta a este tipo de inmunoterapia. Curiosamente, la piel fue totalmente negativa. Después de haber visto clínicamente cómo estaba totalmente tomada, la piel también respondió al 100% y el compromiso ganglionar fue negativo. Sacaron 26 ganglios y todos fueron negativos. Por lo tanto, es un ejemplo práctico de las respuestas que pueden hacer los pacientes en cáncer de mama triple negativo con este tipo de enfermedades. Por lo tanto, el resumen es exactamente lo que hemos comentado toda esta parte, y además estamos haciendo el seguimiento de sobrevida. No solamente hay que mirar la respuesta, sino también ver si los pacientes viven más realmente con toda esta terapia.
Lo que nos falta como dato es el estado BRCA. Recordemos, le dije que los pacientes menores de 50 años que eran casi la mitad, por lo tanto, debe haber un componente BRCA que en casi un 15% o 20% de pacientes triples negativos, y la terapia target en BRCA también está en discusión. Esto solamente dos datos acerca de Beliparib. O sea, se ha intentado buscar tratamientos PAR, de niveles PAR, es decir, a pacientes que tienen mutación BRCA, darle a la quimioterapia, sumarle un un inhibidor de PAR. No se ha encontrado mucha respuesta, se ha encontrado mucha toxicidad, por lo tanto, y parece que no tiene un impacto importante realmente en la neoadjuvancia, totalmente distinto que en la adjuvancia, después de la cirugía. Por lo tanto, no tenemos datos muy reales ni recomendaciones importantes para darlo nosotros en pacientes con BRCA mutados al día de hoy en neoadjuvancia. Esto es un ejemplo de lo que podría ser más o menos el direccionamiento del cáncer de mama triple negativo, y que en algún momento nos va a ayudar a nosotros a ver en la enfermedad residual o no cuál es el tratamiento que podamos elegir después de la operación. Eso nos va a ayudar a tener información tanto biológica como molecular en estos pacientes, y obviamente mejorarles el pronóstico. Esto es, a grosso modo, un poco el tema de cáncer de mama triple negativo en su manejo estándar. Y en cáncer de mama, pasaremos ahora al cáncer de mama ER2 positivo, eh, que es otra entidad con una biomarcación distinta, con un driver distinto, con moléculas totalmente distintas, pero que tienen un pronóstico muy parecido y curiosamente casi la misma indicación de neoadjuvancia que triple negativo. En realidad la población es la misma. Y sabemos que el ER2 es una proteína que nosotros intentamos bloquear. Sabemos que son 3 cruces o un FISH cuando es 2 cruces positivos. Así como se conoce el triple negativo molecularmente, el ER2 también es estudiado de forma molecular y tenemos subvariantes, tenemos ER2-low, tenemos una serie de alternativas de clasificación molecular del cáncer de mama ER2. Aproximadamente el cáncer de mama ER2 se proyecta en un 20% también de pacientes, 20-24% según series, y lo que sí sabemos es que tener la mutación ER2 claramente nos confiere un peor pronóstico. Estos son los pacientes de la evolución natural. Los pacientes ER2 positivos van o tienen un pronóstico peor en evolución natural. Por lo tanto, son una población más dura de tratar, pero con terapias target mucho más interesantes. ¿Cuál es el manejo actual de cáncer de mama? ¿Es importante alcanzar la respuesta patológica completa? Lo acabamos de hablar hace un momento. Claro que sí. Mientras más respuesta patológica completa encontremos, teóricamente, por decir esto, es una sobrevida libre de enfermedad en pacientes que hicieron respuestas completas en los diferentes estudios que están aquí al lado izquierdo, con cáncer de mama ER2, y en el lado derecho, los que no hicieron tasa de respuestas completas. Claramente hay una diferencia de recaídas en los que, a favor de los que hicieron respuesta completa. Eh, Hay diferencias en que los pacientes sean luminales B, ER2 sobreexpresados, o que sean ER2 puros, es decir, que expresen o no expresen los receptores de hormona. Sí, claro. Aquí Cortázar, el doctor Cortázar hizo un análisis muy interesante porque nos dice que los pacientes con cáncer de mama ER2 positivo con receptores hormonales negativos, el pronóstico en su hazard ratio es claramente mejor y en respuestas que los pacientes con luminales B ER2 sobreexpresados. Por lo tanto, las tasas de respuestas patológicas completas siempre las vamos a encontrar más o tener mejores respuestas en los ER2 puros. Eso es lo que nos quiere decir. Lo mismo aquí en las tablas. Claramente los ER2 puros son los que vamos a tener la mejor curva. Es lo mismo que un paciente se opere o que reciba neoadjuvancia y después adyuvancia independientemente del criterio. No, claramente no. Los pacientes tienen que recibir en enfermedad ER2 positiva neoadjuvancia si tiene 2 centímetros o más, o tiene ganglio positivo. Y esto nos ayuda tanto para hacer conservaciones de mama como conocer la respuesta tumoral
y además nos ayuda ahora a conocer la biología del tumor residual para nosotros también saber si vamos a escalar o desescalar tratamientos con terapia biológica en la adyuvancia. La recomendación es la que acabo de decir, en ensayos clínicos 2 y 3, es muy parecido a lo que es triple negativo. Esto ya es la recomendación del ABC. Y la terapia neoadyuvante, como les mencionaba, tanto quirúrgica, no solamente hay que verlo desde el punto de vista anatómico, que podemos hacer cirugías de conservación, no, también tenemos que ver que buscamos tasa de respuestas completas y buscamos optimizar los manejos del paciente en la enfermedad residual. Conocer si es que no hizo respuesta completa, qué enfermedad es la que está quedando. ¿En la misma biología? No, tengo que escalar, dar más tratamiento para intentar que este paciente no recaiga en el futuro. Eso es lo que nos interesa también dentro de la adyuvancia. Por lo tanto, probablemente lo más interesante sería en los pacientes que no hacen respuesta patológica completa. Esos son los pacientes que sabemos que van a ir peor y tenemos que buscar vías de mejoramiento de las tasas. Esto es para simplemente mencionar que trastuzumab, que es uno de los medicamentos anti-HER2 que usamos y lo conocemos todos, históricamente, antes no se usaba trastuzumab y dábamos solo quimio. Miren, las tasas de respuestas eran en torno a 16, 19%, y cuando apareció trastuzumab en monoterapia, 38%, es decir, duplicó claramente la tasa de respuestas completas, solamente con trastuzumab. Sabemos que lo ideal no es solamente uno, sino dos, como dice esta diapositiva, porque ya en los estudios que comenzaron a correr, en Neosphere fue un estudio clínico fase 2, donde comenzó a usarse eh, tanto el trastuzumab combinado con otros tipos de quimioterapia, pero se sumó pertuzumab. Y entonces, esto fue un dato muy interesante, porque al sumar trastuzumab con pertuzumab a una sola quimioterapia en ese momento, nos dimos cuenta que la tasa de respuestas completas se elevó al 46%, es decir, partíamos de 19% sin ninguna terapia anti-HER2 y estábamos ahora frente a un 46% de tasa de respuestas completas. Por lo tanto, estábamos mejorando las cifras, 45.8, 46%, dando en el estudio Neosphere, dando este tipo de dupleta con biológicos dupleta, más una sola quimio. Hicieron seguimiento y claramente los pacientes tenían menor tasa de recaídas a los 5 años. Por lo tanto, estos pacientes se curaban más. Por lo tanto, lo que había que hacer era dar doble terapia o terapia dual anti-HER2. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, si damos dos terapias anti-HER2, ¿no será mejor también mejorar o optimizar o intensificar la quimioterapia para poder, si es que dándole más quimioterapia, mejoramos estas tasas de respuestas? Pues sí, hicieron pertuzumab, trastuzumab y docetaxel con carboplatino dentro de un estudio que se llamó Trifaena, y un brazo, una cohorte de Trifaena fue trastuzumab, pertuzumab, docetaxel y carboplatino, todo junto por 6 ciclos. Este es el esquema estándar al día de hoy en cáncer de mama HER2 positivo. Por lo tanto, tenemos en global, en todos los pacientes, un 66% de tasa de respuesta, es decir, 2 de cada 3 pacientes desaparece el cáncer o el tumor a la hora que el cirujano lo tiene en sala de operaciones al paciente y entrega la patología. Es decir, en 2 de cada 3 no tienen enfermedad después de ser operadas. Por lo tanto, se avanzó de una forma muy importante, y después la pregunta que se hacían era, oye, y si damos trastuzumab, pertuzumab, doble quimioterapia, ¿será necesario seguir con la quimioterapia de antraciclinas, que es tan cardiotóxica? Y entonces comenzaron a hacer estudios de cardioseguridad. Trifaena fue uno de ellos, el que comentamos hace un momento, porque los brazos o las cohortes de comparativas no traían antraciclinas y traían la epirubicina. Y se vio que los pacientes tenían las tasas de respuestas muy parecidas. Y acá hay un dato importante: si vemos estas barras del Trifaena, si ven esta que dice, esta muy morada, dice 83.8, y esta que dice, esta que está en rayas, 50. Si notan, esta morada son los pacientes HER2 puros, que llega en Trifaena a ser
hasta 83% de pacientes que hicieron tasas de respuestas completas. Es decir, si analizamos por subgrupos, los pacientes CER2 puros podrían llegar a tener una tasa de respuestas patológicas completas cercana al 80%. Es decir, 8 de cada 10 pacientes que entren a neoadyuvancia no van a tener enfermedad en la patología quirúrgica. Eso es bastante. Por lo tanto, no tenemos que dejar de plantearlo dentro de nuestros pacientes. Y bueno, ya hicieron otros estudios para intentar ver si es que realmente era necesario usar las antraciclinas. Este estudio no sirvió para eso, en realidad no fue positivo, pero el estudio TRAIN-2 o el TRAIN-2, con fase 3, que comparó antraciclinas versus el estándar of care que es TSHP, y nos dijeron que las tasas de respuestas completas eran muy parecidas, 67 versus 68, por lo tanto, ¿para qué usar antraciclinas si voy a dar cardiotoxicidad? Le evito. Por lo tanto, después de TRAIN-2, nadie da antraciclinas en terapia anti-HER2 neoadyuvante en este tipo de escenario. Por lo tanto, se intentó buscar también dar TDM1, que es una molécula también que busca una vía de bloqueo anti-HER2, y el estudio no fue positivo, no caló muy bien, porque el estudio del TSHP terminó siendo positivo. Si lo ven ahí, no terminó. Por lo tanto, ha habido toda una evolución en todos estos años de diferentes estudios y miren, hemos llegado a tasas de respuestas tan importantes. Este estudio no lo he puesto aquí porque es un estudio distinto, que es un estudio de el ADAPT, que son pacientes con ganglios negativos, perdón, con HER2 positivo, HER2 puros nada más, pero en estadios clínicos muy pequeñitos. Por eso no lo he querido poner porque no es lo estándar, y que se llegó a tener hasta tasas de respuestas patológicas completas del 90%. Es decir, ya tenemos data que 8 o 9 de cada 10 pacientes que entran a neoadyuvancia pueden tener respuestas completas. Por lo tanto, estamos en un escenario que no debemos nosotros obviar, porque el paciente podría tener una tasa de curación más alta. Y en el camino, ¿qué es lo que nos va quedando? Desescalar. Sabemos que quitamos antraciclinas, quitamos algún tipo de quimioterapia adicional que ya no es necesario, usamos taxanos con platinos. Además, podríamos escalar en pacientes que no hacen respuesta patológica completa. Eso es en adyuvancia, eso se puede conversar otro día, pero por si en los pacientes que no hacen respuestas patológicas completas, el escenario es el estudio Catering, el que nos aprobó y nos dio TDM1 en adyuvancia. Ese es un poco el estándar, y la discusión de un estudio que se llama Affinity, que es para intentar ver si es que damos un dupleta tanto trastupertu en pacientes en adyuvancia que no han hecho respuesta completa. Hay un subgrupo de ganglios positivos que a lo mejor podrían beneficiarse, muy discutible, pero esto nos permite a nosotros hacer teorías y saber qué pacientes podrían beneficiarse de más terapia. Esto es lo que viene, se vienen muchas más moléculas. Hay una molécula que está en los estudios clínicos y ya estamos teniendo datos preliminares, como es trastuzumab deruxtecan, el BRE5, el Destiny, BRE5, por decir, son terapias que van a ir sumándose ahora a esto y queremos conseguir más y más y más, ¿cómo se llama? Respuestas patológicas completas. Por lo tanto, esas son las estrategias que estamos terminando de hacer dentro de todos los modelos, y a lo mejor ir conociendo los pacientes y los tumores en los diferentes momentos de la neoadyuvancia y haciendo biopsias, conociendo biológicamente el tumor. Por lo tanto, la neoadyuvancia es claramente en cáncer de mama HER2 positivo el manejo que hay que tener. La tasa de respuesta completas es lo que buscamos, y además saber que podemos escalar o desescalar de acuerdo a cada paciente y a cada enfermedad y respuesta. Ya nos dirán los estudios que tenemos en el camino, la data será muy rica, probablemente ahora en este ASCO vamos a tener alguna información muy interesante, y en el ESMO. Entonces ya la compartiremos en su momento. ¿Y cuál sería el mensaje que me llevo o que deberían llevarse a casa? Después hemos hablado un montón de estudios y cosas de estas. Me interesa solo que se lleven a casa de que el cáncer de mama se maneja de forma multidisciplinar. O sea, el cáncer de mama no se maneja por un médico o dos médicos. Esto se maneja de forma multidisciplinar, y cada centro donde cada uno trabaje
La idea es tratar de llevar el cáncer de mama de forma multidisciplinar, con diferentes especialidades, y se ha visto que de esta manera los pacientes se benefician incluso hasta en un 20% con los resultados. Por lo tanto, esa siempre es la visión, la labor y el mensaje final que querría enviarles a ustedes. Espero haber tratado de ser un poco conciso y claro. El tema es muy extenso y lamento si me pasé algún par de minutos del tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Lee, por su excelente ponencia, bastante académica, bastante clara y con un excelente mensaje final del manejo multidisciplinario, ¿no? Bueno, a continuación vamos a presentar a la doctora Sonia Simón Romero. La doctora va a presentar el tema de manejo de radioterapia post-neoadyuvancia en cáncer de mama. La doctora Simón realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La residencia de radioterapia la realizó en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. La doctora es médico asistente del servicio de radioterapia en el Hospital Rebagliati y en Aliada Centro Oncológico. Además, es miembro de ALATRO, entre otras sociedades. Damos pase a la doctora. Buenas noches con todos. ¿Se puede escuchar mi audio? Sí, se escucha muy bien, doctora. Perfecto, muchas gracias. Yo soy la doctora Sonia Simón y el día de hoy voy a presentar la radioterapia post-neoadyuvancia en cáncer de mama. Aquí tenemos una primera información que cada 13 minutos muere una mujer con cáncer de mama. Por lo tanto, este es un tema que deberemos abordar siempre y tener en cuenta la información que se va actualizando día a día. Voy a empezar con una breve introducción y luego hablaré sobre la radioterapia en dos escenarios: post-cirugía de conservación y post-mastectomía. Bien, entonces, como diagnóstico en las mujeres, el cáncer de mama es el número 1 y respecto a la mortalidad es el segundo después de cáncer de pulmón. Respecto al riesgo de ser diagnosticada con cáncer de mama, en los años 70 era 1 de cada 11 mujeres. Sin embargo, para los años 2017-2019 era 1 de cada 8. En el año 2020, más de 500.000 de mujeres murieron por cáncer de mama. Entonces, a la mano tenemos diferentes estrategias como la cirugía, la quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal dirigida, inmunoterapia, como nos comentó el doctor Lee, estrategias que debemos utilizar en el abordaje actual de la neoadyuvancia. Sabemos que la neoadyuvancia empieza en los años 70, al momento se convierte ya en un estándar of care en el 20% de los casos manejados en los comités multidisciplinarios, y los avances recientes pues empiezan a cuestionar cómo vamos a indicar la radioterapia después de la neoadyuvancia en estos nuevos escenarios, ya que muchos de nuestros estudios eran en escenarios sin neoadyuvancia. Los datos que se tiene de investigación retrospectiva sugieren que la radioterapia debe adaptarse a la respuesta tumoral obtenida en los escenarios neoadyuvantes. Sin embargo, la información prospectiva está en desarrollo. La quimioterapia neoadyuvante tiene el racional, que es el que nos explicaba el doctor Lee, respecto a cómo abordamos a la paciente en los comités multidisciplinarios respecto al tamaño tumoral, al compromiso ganglionar. Sabemos también, por ejemplo, en esta data del MD Anderson, cómo el subtipo molecular influye mucho en la respuesta patológica completa y cómo esa respuesta patológica completa es un surrogado de sobrevida en esas pacientes. Dentro de los beneficios obtenidos en la neoadyuvancia está mejorar la operabilidad, la apariencia estética respecto al tamaño de la cicatriz. Más importante aún es la adquisición de la información respecto a cómo se comportan esos tumores, así como el abordaje de la axila respecto a los ganglios que se convierten de positivo a negativos, y la individualización de los tratamientos sistémicos adyuvantes. El estándar of care ahora nos permite reconocer los beneficios de esta terapia, así como la estratificación molecular y plantear estrategias en el escenario adyuvante. Aquí tenemos un estudio, el estudio en SAT-18 y el estudio en SAT-27. Este es un análisis combinado de ambas poblaciones en las cuales se estudió la quimioterapia en escenario neoadyuvante y cómo impactaba o no en la respuesta patológica completa, cómo impactaba en estos pacientes. Y respecto a la variable respuesta patológica completa, nosotros vemos
que aquellas pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante tenían un impacto, ¿no? Había una respuesta patológica completa. Racional que nos permite continuar abordando a las pacientes con estos esquemas. Y hablando de los escenarios, para nosotros en lo que es radioterapia, empezaremos con el primero, que son pacientes post cirugía de conservación. Tenemos este estudio publicado en el 2012 por Mamounas. Es un estudio en un análisis de las pacientes que habían ingresado al B18 y al B27, donde se buscaba ver qué factores de recurrencia locorregional estaban asociadas a estas pacientes. Entonces, primero prestaremos atención a esta cuadrícula en anaranjado, donde vamos a ver a las pacientes post cirugía de conservación que recibieron radioterapia a la mama. Cabe resaltar que estas pacientes post-mastectomía no recibían radioterapia y con cirugía de conservación recibían radioterapia a la mama y no a nivel axilar. Y dentro de los factores que mostraban un impacto eran aquellas que, factores como la edad, teniendo un punto de corte de 50 años, el compromiso clínico ganglionar, el hecho de tener o debutar con compromiso ganglionar era un factor de riesgo para estas pacientes, y la respuesta patológica tanto nodal como en la mama. Tenemos así que factores de riesgo considerables son en pacientes que tienen respuestas patológicas en la axila, pero no tienen respuesta en la mama, es un factor de riesgo, así como independientemente persistir con un ganglio positivo post-neoadyuvancia. Aquí al lado derecho vamos a poder ver estos cuadros de la recurrencia locorregional a 10 años y cómo en la edad, divididas en menos de 50 y más de 50, siendo lo que está más al lado derecho, que es la presencia de ganglios positivos post-neoadyuvancia, el factor más determinante, teniendo altas tasas de recurrencia locorregional. Este estudio nos permite establecer este nomograma respecto a diferentes características y el riesgo de recurrencia locorregional, y podemos ir de abajo hacia arriba viendo quiénes son las que tienen más riesgo de recurrencia, ¿no? Siendo el nivel más bajo aquellas que debutan con ganglio negativo, persisten con ganglio negativo y tienen una buena respuesta en la mama. Caso contrario, pacientes que siguen siendo ganglios positivos después de la neoadyuvancia. La recurrencia regional a 10 años es mucho menor al 3% si hay una respuesta patológica, por ejemplo, en la axila. Y dentro de este contexto se desarrollan los demás estudios, tratando de también obtener información sobre el subtipo molecular y cómo impactan en los tratamientos. Este estudio, presentado en el año 2016 por Swisher, evalúan las variables que hemos mencionado hace poco, la respuesta patológica completa, el compromiso ganglionar. Sin embargo, también valora el componente molecular. Los subtipos moleculares, como nos comentó el doctor Lee, impactando en la sobrevida de las pacientes. Podemos ver aquí que pues, los triple negativos siempre tienden a tener una recurrencia mucho mayor que las otras pacientes. Ese es un cuadro de sobrevida libre de recurrencia. Ellos siempre son la línea más baja, teniendo más arriba a los luminales, pero en el tiempo ellos también empiezan a tener más riesgo de recurrencia locorregional, como es su conducta usual. Dentro de los factores de riesgo importantes será el subtipo triple negativo, estadios clínicos 3, pacientes que no tengan respuesta patológica completa. Estas impactaban en la recurrencia locorregional y obviamente a mayor cantidad de estos factores, muchísimo mayor el riesgo. Todo esto lleva a que en este escenario nosotros tengamos a la mano información actualizada de cómo abordar a estas pacientes una vez son operadas con cirugía de conservación. Sin embargo, al lado derecho ustedes pueden observar temas muy puntuales respecto a los cuales ahora hay estudios ongoing o próximos a publicar resultados sobre cómo vamos a abordar pacientes que tengan ganglios positivos que sean transformados en ganglios negativos en una enfermedad inicial, si es que en ella se puede o no omitir la radioterapia. Esta imagen la coloco porque es una de las bases de nuestros tratamientos de radioterapia, las bases en las cuales se indicaron que la cirugía de conservación era seguida de una radioterapia a la mama, mostrándose impacto en evitar recurrencias, la muerte por cáncer de mama o muerte por en cualquier escenario, independientemente de que la paciente tenga ganglio positivo o negativo. Esta es la racional y es la razón por la cual actualmente nosotros en pacientes que tienen cirugía de conservación damos radioterapia a la mama más o menos el BUS,
obviamente teniendo en consideración ciertos aspectos, por ejemplo, como la edad o los receptores. Sin embargo, actualmente existen estudios en los cuales se valora en este escenario actual de tratamiento neoadyuvante si es que todavía nuestros tratamientos de radioterapia a la mama post cirugía de conservación siguen teniendo un impacto en la sobrevida global. Este es un análisis retrospectivo, es un análisis de una data de pacientes, de una base de datos, en los cuales no se encuentran, no lo reportan un impacto en sobrevida global. Pero a raíz de estas preguntas en estos nuevos escenarios son los estudios donde empiezan a desarrollarse más investigación prospectiva. Ahora tenemos el otro escenario, que es el escenario post-mastectomía. Tenemos bases claras respecto a este escenario, indicaciones para nuestro tratamiento como que el paciente tenga clínicamente sea un T3, T4, compromiso ganglionar N2, N3 o que persista con ganglios positivos post-neoadyuvancia. Nuevamente volvemos al estudio del P18 y el P27 del doctor Mamounas y ahora vamos a prestarle atención a lo que es pacientes con mastectomía. Dentro de estos pacientes, de los factores de riesgo que mostraron impacto en la recurrencia locorregional, tenemos el tamaño tumoral, teniendo un punto de corte de 5 centímetros, el compromiso ganglionar al debut y nuevamente la respuesta patológica en la axila y en la mama, siendo igual el factor de no respuesta en la mama, un factor de riesgo considerable y mayor aún la persistencia de ganglios positivos. Aquí igual podemos ver la división por el tamaño tumoral, si el paciente tenía ganglios clínicamente negativos versus positivos, y siempre a la derecha aquellos que tengan ganglios positivos después de la neoadyuvancia. En ellos definitivamente el riesgo de recurrencia del locorregional es mucho mayor independientemente de los otros factores. Aquí esta es una tabla resumen de cómo juegan estos factores de clínicos de respuesta patológica tanto en la mama como en la axila, permitiéndonos tener un homograma de en qué pacientes prestar mucha más atención en los comités multidisciplinarios, quiénes tienen más riesgo o no. Estos factores, como ya les mencioné, es la persistencia de enfermedad a nivel axilar, siendo bastante baja la recurrencia si el paciente tiene completamente respuestas. Y en base a esto se desarrollan y se siguen estudiando bastantes indicaciones muy puntuales en qué pacientes post-mastectomía la radioterapia continúa como indicación. Aquí podemos ver la información de Hoffman que reporta que respecto a recurrencia locorregional en pacientes que tienen enfermedad N2, N3, estadios 3, pacientes jóvenes y enfermedad T3 tienen muchísimo más riesgo al no recibir radioterapia. De igual forma, aquí ya es en estadios 2 y 3, con enfermedad clínicamente positiva que transforma clínicamente, patológicamente negativos respecto a sobrevida global. Entonces, aquí en el conjunto no vemos una diferencia estadísticamente significativa, pero al dividirlo, al analizar por subgrupos, podemos ver que aquellos que tienen tumores T3, T4 tienen un impacto favorable al recibir radioterapia, aquellos que tienen la pieza quirúrgica T1, T2 de igual forma, y los estadios 3B o 3C. Aquí puedo mostrar igual, este es un análisis que reportaron en esta tabla del B18 y el B21, cómo aquellas pacientes que teniendo ganglios clínicamente positivos responden, el riesgo de recurrencia locorregional es bajísimo, ¿no? Y estas son las bases para los estudios que se están desarrollando, como el ENSA B51, para poder prestarle atención mucho más a este grupo de pacientes. En este pool de análisis de los GPAR trío 4 y quinto, vamos a poder ver cómo la radioterapia postmastectomía, si bien no impacta, no hay una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de recurrencia locorregional al hacer el análisis, y podemos observar que en aquellas pacientes que efectivamente tienen ganglios clínicamente negativos, el agregar o no radioterapia postmastectomía no causa un impacto en la recurrencia locorregional. Pero esto cambia radicalmente cuando ellas debutan con ganglios positivos o tienen ganglios positivos y que transforman a ganglios negativos divididos y de acuerdo a otros factores de riesgo, por ejemplo, como tamaño o subtipo molecular. Entonces, nuevamente, nosotros estamos en el escenario de las guías que van a permitirnos discernir cómo tratar a estas pacientes en el escenario post-neoadyuvancia.
Esta es la última guía de la actualización del NCCN, que es la versión 2.2024, donde podemos observar que agregan a este manejo la subdivisión por el T4 y T3. Antes esto no estaba tan especificado y ahora sí. Tenemos actualmente pues las controversias, la enfermedad T1, T2, N1, que se convierte en N0 por neoadyuvancia. Es una de las preguntas de si agregará o no la radioterapia un beneficio en estas pacientes que han tenido buenas respuestas. Es por eso que nosotros actualmente tenemos estudios ongoing, estudios como el SUCREO, el Taylor M39. Inclusive el Taylor M39 busca analizar por valores por el Oncotype al diagnóstico, el ENSTAT B51, que es uno de los más actuales, que está mostrando resultados, y no solo en la mama, sino también en la axila. La conducta quirúrgica para estos pacientes con respuestas al tratamiento neoadyuvante, si es que estos pacientes se beneficiarían de una disección radical de la axila o un ganglio centinela con radioterapia en diferentes escenarios. Actualmente uno de los más conocidos es el Alliance A011202, que está en desarrollo. Bien, entonces esta es una revisión bastante puntual de qué es la radioterapia actualmente en el escenario post-neoadyuvancia y qué criterios podríamos nosotros tener para mantener nuestras indicaciones o para pensar en pacientes que podrían ir desescalando en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Simón por su extraordinaria ponencia. A continuación vamos a pasar a la participación de la doctora Valentina Ovalle. Ella es oncóloga radioterapeuta de la Clínica IRAM. Además, ha realizado un postdoc fellow en MD Anderson. Es directora del programa de especialidad de radioterapia oncológica de la Universidad Diego Portales y directora de la Sociedad Chilena de Mastología. Adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha bien, Olga. Sí, sí se escucha bien. Algo pasó que no se enciende la cámara. Ahí sí. Bien. Denme un segundo para poder compartir pantalla. Em, ¿Ven mi pantalla? No, todavía no se ve. Denme un segundito. ¿Lo ven ahí? ¿Verdad? Algo pasó con... Denme un segundo. No se ve todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora ya se ve. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Radioterapia del Perú y en especial a Olga, que me extendió la invitación directamente. Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos. Vamos a hablar hoy sobre el estudio NRG, o más conocido como el NSABP B51, RTUG 1304, sobre el manejo de radioterapia post-tratamiento neoadyuvante en ciertos pacientes que tienen buena respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, voy a partir haciendo una muy breve introducción sobre el rol de la radioterapia nodal electiva, ya que la doctora Simón ya revisó estos conceptos. Luego, tocar sobre los riesgos y patrones de falla sin radioterapia, luego de quimioterapia neoadyuvante, para poder luego hablar sobre en quiénes podemos omitir la radioterapia nodal en pacientes con respuesta patológica completa nodal post quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ya revisó la doctora Simón el rol de la radioterapia nodal y cuál es el beneficio de hacer irradiación ganglionar. Hay un metaanálisis muy bueno publicado el año pasado en Lancet que justamente evaluó los estudios que habían randomizado a radioterapia nodal, esto sin quimioterapia neoadyuvante, y los divide en los estudios más antiguos publicados antes del año 80 y aquellos más nuevos publicados luego del año 89. Y podemos ver aquí que si tomamos en cuenta los 15 trials, todos, o sea, los antiguos y los nuevos,
la radioterapia nodal da un beneficio en todas las recurrencias, y esto sobre todo en las recurrencias a distancia, ya que sabemos que las recurrencias regionales son muy escasas, incluso sin radioterapia de los linfáticos regionales. Y hay además un beneficio en mortalidad cáncer específica solo cuando consideramos los trials nuevos. Acá cuando estamos mirando en global no hay un beneficio, y eso probablemente dado porque en los estudios más antiguos se toma una radioterapia que es de hace muchos años, con técnicas bastante más antiguas y que probablemente tenían toxicidad cardíaca asociada. Aquí, si tomamos solo los estudios más recientes, podemos ver que el beneficio a 15 años en cualquier recidiva es de 2,6%, y en mortalidad cáncer específica hay una ganancia de un 3% cuando sumamos la radioterapia a los linfáticos regionales. Esto en pacientes de mama enfocado, no nos olvidemos, pacientes de mama en etapa temprana. Y también aquí podemos ver que en mortalidad por cualquier causa también hay una ganancia de un 3% aquí a su derecha. Así que hay un rol de la radioterapia nodal que es importante, que sobre todo pareciera existir cuando irradiamos todos los linfáticos regionales, o sea, la axila, la región supraclavicular y la cadena mamaria interna, más que cuando hacemos una irradiación nodal más dirigida. Y importante también ver que este beneficio se da en mayor riesgo de pacientes, o sea, pacientes que tienen más ganglios comprometidos tienen un mayor beneficio. Acá vemos que de 4 ganglios positivos hacia arriba, el beneficio es de aproximadamente un 4%, mientras que los de menor riesgo, que son estos pacientes N0, que pueden ser lesiones grandes o centrales, del 22-9-22, por ejemplo, o del estudio de Whelan, vemos que en esos estudios también se mostró un beneficio de la radioterapia a los linfáticos regionales, aunque obviamente es menor en magnitud absoluta. Esto para recurrencias y para mortalidad por cáncer de mama. Entonces empieza a surgir esta duda de en quiénes podemos escalar la radioterapia nodal, y la respuesta que tiende a ser como más obvia es a partir de la selección que podemos hacer de los pacientes que tienen una buena respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, ¿no es cierto? Y este estudio ya lo mostró la doctora Simón, pero es un estudio que yo creo que es muy relevante para poder entender cómo terminamos en el NSABP de 51. ¿Por qué? Porque es como muy gráfico para mostrar dónde son las fallas de las pacientes si no hacemos radioterapia. Entonces, estas pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante en el NSABP B18 y B27, se hace un análisis muy exhaustivo de las fallas locales o regionales, las locales aquí en amarillo y las regionales en azul. Y si miramos el grupo de pacientes que vamos a nombrar luego en el NSABP de 51, o sea, pacientes que son ganglio positivo y que luego se negativizan los ganglios con la quimioterapia neoadyuvante, y esto con regímenes que son no solo regímenes actuales, obviamente, sino que más antiguos, porque este estudio fue publicado en el año 2012, incluso con esa quimio que es inferior a la actual, podemos ver que los pacientes que tienen respuestas completas en los ganglios, aun cuando no tengan respuesta completa en la mama, tienen una tasa de falla muy baja. Y acá, en estas pacientes que recibieron radioterapia solamente a la mama, prácticamente no hubo ninguna falla regional en las mayores de 50, y en estas que son las menores de 50, las fallas regionales muy bajas a 10 años. Mientras que si miramos acá, más a la derecha, aquellas pacientes que no tuvieron la respuesta completa en los ganglios, una tasa de falla mucho mayor a 10 años, ya sea para pacientes menores o mayores de 50 años. Y luego, si miramos solo el grupo con mastectomía total, dividido en pacientes que tenían tumores menores de 5 y mayores de 5 centímetros, estas pacientes no recibieron radioterapia ni a la pared ni a los ganglios. Podemos ver que de todas formas, sin tratamiento de radioterapia adyuvante, aquellas que tenían una respuesta completa en los ganglios tenían una tasa de falla que era del orden de 10% o menos, mientras que las que no tienen respuesta patológica completa en los ganglios tienen una tasa de falla regional y local bastante mayor, sobre 15-17%, dependiendo de este tamaño del tumor primario, mayor o menor a 5 centímetros. Así que luego de estos resultados,
y pensando en que hasta hace poco nos estábamos basando en indicar la radioterapia de pacientes que tenían quimioterapia neoadyuvante, nos basábamos sobre todo en la etapa clínica. No había grandes modificaciones de nuestra indicación luego de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante, aun cuando nos basábamos en estudios retrospectivos para hacer esta indicación. Y estos estudios retrospectivos, hay algunos que mostraban que había una posibilidad de disminuir las fallas locorregionales con radioterapia después de la quimioterapia neoadyuvante, incluso cuando había respuesta completa, y otros mostraban que si había respuesta completa, en realidad el beneficio no existía o era muy bajo. Pero la mayoría de las indicaciones las basábamos en la etapa clínica. Entonces, este es un estudio que es muy relevante porque nos permite seleccionar a las pacientes que realmente requieren de este tratamiento adyuvante y basarnos en algo que sabemos que es útil para predecir cómo se va a comportar la enfermedad a largo plazo, que es la respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante. Así que este estudio lo presentó el doctor Mamunas el año pasado en San Antonio. El objetivo primario es evaluar, luego de quimioterapia neoadyuvante, ellos se pusieron como objetivo primario el intervalo libre de recurrencias infiltrantes, ya sea en pacientes que iban a mastectomía o a mastectomía parcial, y aquí lo que se randomizaba era la radioterapia nodal, o sea que las pacientes que iban a mastectomía total no iban a radioterapia, las que se randomizaban ahí sin radio, mientras que las que iban a mastectomía parcial iban a radioterapia solo de la mama y no de los ganglios. Había varios otros outcomes secundarios y la selección de pacientes fueron pacientes que podemos considerar en etapa temprana, ¿no es cierto? Tumores clínicamente T1 a T3 N1 con un compromiso biopsiado de la axila, que habían recibido quimioterapia neoadyuvante con o sin terapia anti-HER2 según eran pacientes HER2 positivo o no, y luego podían ir a cirugía, mastectomía total o parcial. Todo esto estaba estratificado según tipo de cirugía, según subtipo tumoral, según los receptores hormonales, el HER2, según recibían o no quimioterapia adyuvante y también según si había respuesta patológica completa en la mama. Eran randomizados entonces a ir a radioterapia de los linfáticos regionales o no recibir radioterapia a los linfáticos regionales. Así que, como les decía, los que iban a cirugía parcial recibían solamente la radioterapia a la mama. Acá el diseño del estudio tenía un poder de un 80% para detectar una reducción de un 35% en esta tasa de recidivas invasoras, o sea que una reducción absoluta de un 4,6% a 5 años, y este es un primer análisis con resultados a 5 años. Podemos ver acá que las características de las pacientes son interesantes porque uno pensaría que iban a ser pacientes más añosas, pero la verdad que había mucha paciente que tenía menos de 50 años, de 49 hacia abajo, vemos en los dos grupos bastante balanceados, ¿no es cierto? 40-41%. Los tumores en general eran tumores T1, T2, con un 60% aproximadamente de tumores T2 y una menor cantidad de tumores T3. Vemos también que obviamente la proporción de receptor positivo no es la que vemos en la población general de pacientes con cáncer de mama, ¿no es cierto? Porque acá ya seleccionamos a las que tuvieron respuestas completas en los ganglios y por lo tanto las pacientes triple negativo y HER2 positivo están sobre representadas en desmedro de las pacientes que son luminales A, por ejemplo, que serían las luminales un 20% con receptor positivo HER2 negativo. La mitad más o menos de las pacientes habían ido a mastectomía total o parcial y un alto porcentaje solamente a ganglio centinela, nuevamente pensando en que estas pacientes habían negativizado los ganglios después de quimioterapia neoadyuvante. Y esto es interesante también que casi 80% de las pacientes había tenido además respuesta completa en la mama, o sea, una respuesta patológica completa en un 80% de las pacientes que están en este estudio. ¿Y qué podemos ver en los resultados?
Este intervalo libre de recidiva invasora no varió prácticamente nada, de un 91.8% a un 92.7% en las pacientes que recibieron la radioterapia nodal. O sea, no hay ningún beneficio de la irradiación ganglionar en estas pacientes. Tampoco en términos de sobrevías libre de recurrencia locorregional, tampoco hay ninguna diferencia. Tampoco en las recurrencias a distancia, ni en sobrevía libre de enfermedad. Aquí vemos cómo las curvas realmente se separan muy poco hacia el final en este último gráfico. Y cuando hacen el análisis por subgrupos, no podemos identificar a ningún grupo que se podría beneficiar de la irradiación nodal en términos del tipo de cirugía, ni de los receptores de estrógeno-progesterona, ni HER2, ni en las pacientes, por ejemplo, que no tuvieron respuesta patológica completa en la mama. O sea, vemos que aquí no habría beneficio en ninguno de estos subgrupos. Sí, hay una pequeña diferencia en favor de la irradiación nodal en estas pacientes que son receptor de estrógeno progesterona positivo y HER2 negativo, mientras que en las HER2 positivo o triple negativo no habría ninguna diferencia en favor de la irradiación nodal. Importantemente también hacen un análisis ahí de toxicidad y vemos que la verdad que la toxicidad, aunque es menor en el grupo sin irradiación nodal, el grupo que recibió radioterapia de los linfáticos regionales también tuvo un perfil de toxicidad muy bajo, con solamente un 10% de toxicidad grado 3 en general, y de las más frecuentes la radiodermitis también fue un poquito mayor en el grupo con irradiación nodal, pero igual de todas formas muy baja las grado 3. Entonces, como conclusión del estudio, podemos decir que es segura la omisión de radioterapia nodal en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, ganglio clínicamente positivo N1, comprobado por biopsia, que tiene respuesta patológica ganglionar completa a la quimioterapia neoadyuvante. Estos resultados son tan inesperados porque es un estudio que ha causado como bastantes comentarios. Yo creo que no en el sentido de que todos tendíamos a pensar que estamos sobretratando a estas pacientes. Y si tomamos, por ejemplo, los datos del estudio RAPTEM, que es este estudio danés, que es como muy, muy pragmático, aunque no es un estudio randomizado, es un estudio prospectivo, un registro prospectivo que estandarizó bajo una guía clínica la radioterapia. No es que cada uno hacía lo que quisiera, sino que según la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, en este mismo tipo de pacientes que estábamos hablando del B51, o sea, pacientes ganglio positivo, N1, que iban a quimioterapia neoadyuvante, ellos estandarizaron qué radioterapia iban a hacer según la respuesta nodal. Y las pacientes del NSABP de 51 serían este tipo de pacientes que ellos categorizaron como pacientes de riesgo bajo, porque tenían respuesta completa de los ganglios a la quimioterapia neoadyuvante. Estas pacientes no recibían radioterapia a los linfáticos regionales, o sea, misma rama de estudio del NSABP de 51. Estas pacientes que tuvieron respuestas completas en los ganglios fueron solamente a radioterapia de la mama, en el caso de que hayan ido a cirugía parcial. Y vemos igual que pocas de estas pacientes fueron solo a ganglio centinela, la mayoría recibió igual disección axilar. Y lamentablemente hubo varias desviaciones de esta guía con sobretratamiento de estas pacientes del grupo de riesgo bajo, o sea que probablemente varias de ellas igual recibieron más radioterapia de lo que estaba indicado. Sin embargo, vemos que las tasas de falla locorregional a 5 años fueron bajísimas, aunque el seguimiento es corto, vemos tasas de falla de aproximadamente un 2% para todos los subgrupos, o sea, incluso pacientes que quedaban con N2, N3 post-quimio neoadyuvante. O sea, acá yo creo que no tenemos que perder de vista que en estas pacientes las fallas probablemente no son regionales. Sabemos que las fallas regionales son muy bajitas. Sin embargo, tenemos que acá también identificar que la radioterapia
no solo disminuye las fallas regionales, sino que también, como mostró la doctora Simón, tiene un rol en disminuir sobre todo las metástasis a distancia. Entonces, tenemos que ir viendo cómo esta descalación del tratamiento regional puede eventualmente en el largo plazo tener algún impacto en la enfermedad a distancia. Entonces, para terminar como discusión, creo que ante la pregunta si podemos descalar radioterapia nodal en pacientes de bajo riesgo, que son ganglio positivo clínico y se convierten a ganglio negativo posquimio-neo, creo que sí, sobre todo en estas pacientes en etapa temprana que están muy bien representadas en el NSABP B51, que serían las pacientes clínicamente T1, T2, N1, que tienen luego una respuesta ganglionar completa. Los estudios del NSABP, los resultados, perdón, del estudio NSABP B51 son bastante categóricos y están en línea con otros estudios de muy buena calidad como el estudio RAPTEM y otros estudios previamente publicados. Y lo que sí, mientras no tengamos los datos de la publicación a más largo plazo o por escrito, creo que habría que considerar todavía otros factores adicionales que sabemos que tienen un impacto en el riesgo de recidivas locorregionales y a distancias, como lo son la edad, y aquí uno podría tomar un punto de corte de 40 o 45 o 50 años, dependiendo en qué nos estamos basando. Creo que también hay que tomar en cuenta otros factores o una combinación de factores probablemente, y yo tendría precaución en las pacientes que van a mastectomía total y tienen tumores mayores a 5 centímetros, por ejemplo, y creo que falta todavía información para entender cómo se van a comportar las pacientes luminales A, sobre todo con un seguimiento a más largo plazo, que sabemos que tienen un mayor riesgo de fallar en forma más tardía. Así que yo creo que sí estamos en posición hoy día de escalar tratamiento regional en pacientes, sobre todo T1, T2, ganglio N1, que luego se negativiza, siempre y cuando tengan más de 40 años. Yo creo. Así que con eso termino. Muchas gracias por la invitación nuevamente y les dejo ahí mi mail por cualquier comentario o contacto que quieran hacer. Le agradecemos, doctora Valle, por lo completa de su ponencia. A continuación vamos a pasar a la presentación de un caso clínico a cargo del doctor Phil Alegría Chapiama. Realizó sus estudios de pregrado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ha realizado la especialidad en radioterapia por la Universidad de San Martín de Porres en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y es médico asistente de radioterapia en el Hospital Edgardo Rebagliati. Cabe mencionar también que durante la presentación de este caso clínico se van a desarrollar ciertas interrogantes, para lo cual solicitaremos la participación tanto de los ponentes como del auditorio, ya sea vía chat o vía por audio. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha. Soy el doctor Phil Alegría, médico asistente del Hospital Rebagliati. Me encargaron el caso clínico. Es un caso, no sé si me escuchan, ¿me podrían confirmar, por favor? Sí se escucha, doctor. Bien. Ya. Bueno, el caso clínico es un caso muy común. El caso clínico que vamos a presentar, que hemos coordinado en el grupo para presentar, es un caso clínico muy frecuente en nuestro hospital, en el Hospital Rebagliati. Bueno, para empezar, sin más preámbulos, es una paciente mujer de 43 años que inicia su enfermedad en diciembre del 2022 con una tumoración de crecimiento progresivo en la mama izquierda. La paciente no cuenta con antecedentes patológicos ni quirúrgicos y además no cuenta con antecedentes de cáncer en la familia, además no niega alergias. La primera evaluación de la paciente se realiza el 17 de enero del 2023 en ICA, donde a la evaluación al examen físico le encuentran una tumoración de 3 por 3.5 centímetros en el cuadrante superexterno de la mama izquierda y adenopatías negativas. Ese mismo día le solicitan la biopsia, le solicitan una biopsia, una mamografía y un estudio de extinción de enfermedad, que es una tomografía
con contraste de todo el cuerpo. El resultado de la biopsia de ese hospital muestra un carcinoma ductal infiltrante, pobremente diferenciado con invasión vascular positiva. La mamografía muestra como resultado que a nivel del cuadrante superexterno de la mama izquierda se encuentra una lesión nodular ovalada hiperdensa de 56 por 44 milímetros. No encuentran adenopatías en esta mamografía. Le califican como un BIRATS 4A. En la tomografía de extensión de enfermedad realizada en ese mismo hospital el 30 de enero del 2023, se encuentra una masa de 45 por 37 milímetros en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, captadora de contraste y con necrosis central. Tampoco encuentran metástasis ni adenopatías con el estudio imaginológico. Posteriormente, la primera evaluación en el Hospital Rebagliati lo hacen el 28 de febrero del 2023, donde a la evaluación, aparte de encontrar el tumor de mayor tamaño al encontrado anteriormente, el tumor ya medía en este momento 7 por 4 centímetros, localizada en cuadrante superexterno de la mama izquierda. Además, encuentran una adenopatía móvil de 1 centímetro aproximadamente. La revisión de láminas del Hospital Rebagliati nos informa un carcinoma ductal infiltrante, grado histológico 3, con una inmunohistoquímica de triple negativo. Le hacen la ecografía axilar del ganglio encontrado en el examen físico y donde el informe de ecografía menciona que tiene características de patología maligna. Le hacen el BAF y el BAF sale positivo para células malignas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿este paciente tiene indicación de neoadyuvancia? Entonces lo dejo para el doctor, a ver, el oncólogo, no sé si nos puede ayudar. A ver, buenas noches. Bueno, lo hemos repetido en la noche, que todos los pacientes triples negativos, T2, N0 o desde T1C, N1, tienen indicación de neoadyuvancia. Este paciente es un paciente que tiene un tumor de 4, es un T2 con N1, ¿no? Por lo tanto, tiene indicación clara de neoadyuvancia. A ver, continuando con la exposición, oncología médica lo evalúa posteriormente y la paciente recibe quimioterapia neoadyuvante, 4 cursos de AC y 4 cursos de PCL del 13 de marzo del 2023 al 30 de septiembre del 2023. Le hacen posteriormente una mamografía para verificar, porque le colocan un clic en el nódulo. Aparentemente la paciente tiene buena respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Es más, en la mamografía no se observa ya la lesión muy grande. Y en la evaluación en el examen físico por oncología realizado el 23 de octubre del 2023, la lesión ya se encuentra de 2 centímetros y además en la axila no le encuentran enfermedad. Posteriormente, la última evaluación lo hace ginecología oncológica el 9 de noviembre del 2023, antes de la cirugía, donde ellos al examen físico encuentran una tumoración de 4 centímetros y tampoco encuentran la adenopatía antes mencionada. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿no? Si este paciente requiere cirugía de conservación o mastectomía. En sí, pues, es decisión de la paciente, ¿no? El médico le puede ofrecer cirugía de conservación o mastectomía, pero a grandes rasgos, podemos hacer esa pregunta, no sé, para el público, si la paciente requiere cirugía de conservación o mastectomía, no sé qué dirá. Doctor, no sé si podría interrumpir. Continuamos, ¿ya? Y mira, al final nuestra paciente... Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí. Sí. Disculpe que lo interrumpa, es que Sí, sí,
Y sí, no me gustaría que se quede con el mensaje de que el paciente tiene que elegir, porque si bien es cierto, el paciente puede elegir después de haber recibido una quimioterapia de neoadyuvante. Se sabe que todo paciente que pueda llegar a tener una cirugía de conservación de forma con bordes quirúrgicos adecuados, con técnica adecuada y que sea tributario después de poder recibir radioterapia, la tasa de recaídas y la sobrevida en principio no tienen ninguna diferencia en hacer una mastectomía. Por lo tanto, estos estudios ya están hechos y creo que sí hay que decirle al paciente que no necesariamente se va a curar más porque está haciéndose una mastectomía y que si la cirugía de conservación es posible técnicamente por el cirujano, y vuelvo a repetir, es tributaria de radioterapia, creo que nosotros, por lo menos en el grupo multidisciplinar del Revaliati, me parece que usted no, todavía no está participando, intentamos que todos los pacientes lleguen a cirugía de conservación siempre y cuando sea de forma segura y el paciente lo desee. Ahora, si después de esa explicación el paciente decide, a pesar de ello, hacerse una mastectomía, está en su derecho. Tanto así que incluso la neoadyuvancia en pacientes que a veces no necesitan ir a neoadyuvancia como los luminales, eh, pero que técnicamente en ese momento no se pueden operar, la neoadyuvancia es una indicación para cirugía de conservación, para intentar hacer una cirugía de conservación. Por lo tanto, creo que si el mensaje es siempre que se pueda hacer cirugía de conservación. Ahora, una de las cosas que sí tenemos limitante nosotros en los hospitales es tener un estudio, un mapeo genómico del paciente. Porque si nosotros tenemos pacientes jóvenes, triples negativos, y tenemos una sospecha de enfermedad familiar, de antecedentes familiares, si fuera un BRCA mutado, entonces en esas pacientes sí no deberíamos ofrecer cirugía de conservación porque la indicación es mastectomía bilateral. Entonces, esa sería una excepción a la regla o a la norma de no llevar a una paciente a cirugía de conservación. Solo quería dejar esa acotación. Bueno, continuando con la exposición, al final la paciente no rechazó la cirugía de conservación que le ofrecieron los cirujanos y le hicieron una mastectomía radical izquierda. En los hallazgos operatorios se encuentran una mama grande y un tumor de 5 por 6 centímetros en la cola de la mama, adherido al pectoral mayor y al dorsal ancho izquierdo. El resultado de la patología sale un carcinoma infiltrante de mama y el tamaño del lecho tumoral de 43 milímetros y el componente infiltrante de 43 milímetros. Además, el margen quirúrgico sale a 1 milímetro de de la neoplasia. Los ganglios, según el reporte, solo le sacaron 10 ganglios y todos negativos. Y el estadio patológico era un T2N0 al final. Entonces, continuando. Continuando, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Este paciente tiene indicación de RT y a qué zona deberíamos dar RT? Como pregunta para los ponentes. Hola, sí. Esta paciente es justamente una paciente que podría haber ingresado al estudio NSABP de 51, ya que tiene un tumor T2N1, se negativizó con el tratamiento neoadyuvante y en esta paciente en sí no hubo una buena respuesta local, pero sí tuvo respuesta completa a nivel ganglionar. Así que es una paciente que hoy día uno podría plantear no hacer radioterapia del todo, porque ella fue mastectomía total, ¿no es cierto? Entonces, Sí, fue. claro, ella hubiera sido randomizada a la rama de no radioterapia adyuvante. Yo creo que uno podría considerarlo. Me molesta un poquito la edad de la paciente, que encuentro que es una paciente joven,
y que no haya tenido prácticamente nada de respuesta en la pared torácica. Pero es una paciente que en teoría uno podría tener esta discusión con ella sobre omisión de radioterapia por completo. Yo, para agregar a lo que menciona la doctora Ovalle, también concuerdo en esos datos que ponen un poco el debate, no tanto como la respuesta a la permanencia de casi 4 centímetros de tumor post la neoadyuvancia, así como el borde que está cercano, me parece que es el borde a 1 milímetro. También dudaría y me plantearía si es que ella, estos factores de riesgo por la edad adicional, menos de 50 años, nos condicionan a darle tratamiento adyuvante. Y en este caso optarían por qué grupos ganglionares. Perdón, no se escuchaba, disculpen. En este caso, ¿por qué grupos ganglionares optarían? Sí, yo al menos creo que es difícil asignar el beneficio de la radioterapia si es que la vamos a hacer. Digamos que por la edad de la paciente y porque no tuvo tan buena respuesta local y ella prefiere hacerse la radioterapia también. Em, yo creo que no podemos asignar el beneficio a un grupo en particular, así que yo le plantearía hacer radioterapia a la pared torácica y a los linfáticos regionales, tanto la axila no disecada, la región supraclavicular y la cadena mamaria interna. Continúo. Bueno, la verdad, esta es una pregunta que tiene mucho debate, ¿no? Sobre todo para irradiar los ganglios linfáticos, el grupo ganglionar específico o todos los grupos ganglionares, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, que no es tan sencillo de responder. Sin embargo, la guía del NCCN nos da una ayuda en ese caso, ¿no? Como en la siguiente diapositiva, ¿no? La última guía del NCCN, la última guía del NCCN, la publicada en febrero de 2024, nos indica que después de una mastectomía radical y después de quimio neoadyuvante y una mastectomía radical, se puede irradiar la pared torácica más más la región nodal, con inclusión de cualquier porción de la axila no disecada que se encuentre en riesgo. Nos da más o menos unas indicaciones que cuando es N positivo clínico y P N0, se puede irradiar la pared torácica más la región nodal que no fue disecada y que está en riesgo. Cuando el P es positivo independiente del N positivo clínico, también se puede tomar la decisión de irradiación. Cuando el tumor mide 4 centímetros también, cuando el tumor mide 3 centímetros también y cuando el tumor mide 3 centímetros y PN0 también. Así nos explica la NCCN. Sin embargo, nos indica que podemos irradiar los grupos ganglionares, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero no hablan del grupo de la mamaria, de la cadena mamaria interna. Sin embargo, hay estudios que están apareciendo y que están iniciando y que están incluyendo a la cadena mamaria interna. Sin embargo, porque han encontrado que puede mejorar la supervivencia libre de eventos, sin embargo, la supervivencia general no, no lo mejora. Y se está pensando que es debido a que cuando se amplía el CTB o el PTB a la cadena mamaria, se puede aumentar la toxicidad cardíaca. Sin embargo, en pacientes jóvenes sin enfermedad cardiovascular puede ser beneficioso, puede aumentar la supervivencia libre de eventos. Como en este estudio, este estudio publicado por la BMC el 2021, es un estudio de fase 3 controlado, ¿no? Aquí en este estudio se estudiaron 1.800 personas en los cuales fueron post-mastectomizados y post-quimioterapia neoadyuvante. Además, en la cirugía, todos los pacientes que se incluyeron fueron
tuvieron más de 10 ganglios, les extirparon más de 10 ganglios, de 10 ganglios para arriba, y además eran positivos y negativos, pero la mayoría era positivo, lo dividieron en dos grupos. En un grupo dieron la pared torácica y los grupos ganglionares clásicos, que son los 1, 2, 3 y 4, y en el otro grupo dieron radioterapia a la pared torácica, los grupos ganglionares 1, 2, 3 y 4, más la cadena mamaria interna. Y en este estudio encontraron un hazard ratio de 0,76 con respecto a la supervivencia libre de eventos, más o menos en un 6% de mejoría con respecto a los que no recibieron este, en la cadena mamaria interna, es decir, un 70% a favor de los que no recibieron y un 78% más o menos a los que sí recibieron. Sin embargo, este, este resultado no repercutió mucho en la supervivencia general y se cree que porque al aumentar el PTB se involucra un poco más la toxicidad cardíaca. Sin embargo, hay otros estudios que validan, he buscado un estudio, hay un estudio canadiense, un estudio diré danés, que sí encontró mejoría en la supervivencia general al irradiar la cadena mamaria interna. Sin embargo, sus pacientes, su muestra incluía pacientes que tenían ganglios positivos. Esa es la ventaja. Todavía no se recomienda, ¿no? Sigamos con la exposición. Todos, tenemos los ganglios, la cadena ganglionar. Primero para saber la anatomía básica, ¿no? Lo que nos puede ayudar a encontrar mucho más evidencia anatómica. Sabemos que la mama tiene drenaje linfático y drena la linfa tanto en la axila y en la cadena mamaria. La mama principalmente inicia su drenaje linfático en los plexos superiores, que reciben la linfa de la pared torácica y de la mama contralateral. Esta linfa se va posteriormente, avanza craneal y posteriormente hacia la axila. Y en la axila, como todos sabemos, están los 3 niveles ganglionares. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, a su vez, que contiene más o menos el 60% de los ganglios linfáticos, y en su mayoría. Y este nivel 1 también repercute en el miembro superior principalmente y se encuentra lateralmente al pectoral menor. Y luego tenemos el nivel 2 que recibe el drenaje linfático del nivel 1 y a su vez drena en la pared torácica. Y luego tenemos el nivel 3, que es el apical, ¿no? Que son los niveles que más conocemos y los que más irradiamos con frecuencia. Y el nivel 4, que es el supraclavicular, que se considera un grupo ganglional extraaxilar. Y luego tenemos la cadena ganglionar de la mamaria interna. Sin embargo, esta cadena, hay muchas evidencias de la cadena mamaria interna, donde en la cadena mamaria interna se dice que aproximadamente post cirugías se encuentran metástasis en el 15% de los pacientes post cirugía en la cadena mamaria interna, debido a que tiene múltiples conexiones con los ganglios axilares directos del nivel 1 y del nivel 2 y también del plexo subareolar. Sin embargo, la recurrencia en esta cadena de mamaria interna es poco significativo, aproximadamente el 2%. Sin embargo, se dice que al generalmente no irradiarse esta zona, queda con enfermedad subclínica y a partir de ello hacen metástasis a otras zonas o directamente, como tiene relación con la mama contralateral y con los niveles ganglionares que están lateralmente a ellos, se cree que la subestratificación de esta zona hace que posteriormente haya recurrencia en otras zonas, ¿no? O metástasis a distancia desde este lugar, porque generalmente no se irradia. Bien,
Bueno, este es un esquema donde para la planificación, para el contorneo, hay dos escuelas, la RTOG y la ESTRO. La RTOG generalmente considera para el contorneo los, las piezas anatómicas, como en el nivel 4 por ejemplo, el borde inferior el extremo caudal lo considera el borde inferior del cricoides. En cambio, la estro ubica mayormente toma como referencia los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el nivel 4 toma como referencia a la arteria subclavia y lo considera como su extremo craneal a 5 milímetros por encima de la arteria subclavia y su extremo caudal a 5 milímetros por debajo de la vena subclavia. Y medialmente incluye la vena yugular y, y excluye la carótida y la tiroides, a diferencia de la RTOG, que toma en cuenta el cartílago cricoides y inferiormente y medialmente excluye la tiroides también, ¿no? Y la tráquea también. Bueno, al paciente al final le dimos radioterapia externa a la parrilla costal a los grupos ganglionarios 1, 2, 3 y 4. Le dimos 42.56 Gres en 16 sesiones, del 27 de febrero del 2024 al 19 de marzo del 2024. La técnica utilizada fue el Step and Shot Fill and Field y el sistema de planificación fue el Mónaco y el logaritmo utilizado fue el Monte Carlo. Esta es la placa de verificación de la paciente y la radioterapia que usamos, la técnica conformacional 3D en dos planos, como se ve acá. Al final, en el tratamiento se respetó siempre los constraints, según la RTOG 1005, se respetó siempre los constraints. Por ejemplo, en el corazón, para un volumen de 8 Grays, 8 Grays llega en menos del 30% del corazón, tiene que llegar 8 Grays, menos de 8 Grays, ¿no? Y al final en nuestro paciente, en el 11% solo en el 11% llegó 8 Grays. Estamos muy por debajo de la dosis límite, ¿no? Igual que en el pulmón. En el pulmón, en el 23% de su volumen, en el pulmón izquierdo, llegamos hasta 16 Grays y y, y lo máximo que de tolerancia que nos recomienda la RTOG 1005 es que en el 25% llegue menos de 16 Grays, en el 25% de pulmón, como vemos acá, ¿no? Y haciendo los cálculos, hemos encontrado que todos los constraints al final se respetaron en la paciente. Entonces, posteriormente la paciente culmina su tratamiento radioterápico y hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Todas las pacientes TN con triple negativos ameritan adyuvancia posterior a la radioterapia. Eso nos preguntamos todos porque la paciente posteriormente ha recibido ha continuado recibiendo adyuvancia con capecitabina. Hasta el momento está recibiendo 8 cursos. El último curso lo recibió el 21 de mayo de este año. No sé, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, eso es todo de mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, doctor, hay algunas preguntas que se han hecho por el chat. Una de ellas, y nos gustaría que el doctor Lee nos apoye con la respuesta, es por qué no se consideró dar Pembro. Eh, eh, a ver, en los pacientes con triple negativo, pembrolizumab en esta paciente está totalmente indicada en el Keynote 522, como se mencionó.
uno de los problemas que se tiene en el país es que el acceso al pembrolizumab es bastante limitado por temas ya sanitarios, de política sanitaria, pero no es que no tenga indicación. Es más, los pacientes en el Keynote 522 recibieron inmunoterapia con pembrolizumab en el escenario neoadyuvante. Después de la cirugía, lo que se recibe es en el escenario adyuvante, es decir, teóricamente si esta paciente hubiera recibido en la neo, después de la cirugía tendría que recibir 9 dosis de tratamiento de pembrolizumab adyuvante. Entonces, eh, estaba viendo que la paciente ha iniciado capecitabina. La capecitabina es una estrategia que se derivó del estudio CRADE-X, que ustedes lo conocen mejor que nosotros por el tema de radioterapia. Y lo que se vio es que en el grupo de pacientes, en ese estudio en el CRADE-X, se vio que el grupo de pacientes triple negativo que no había hecho respuesta completa se benefició de capecitabina adyuvante disminuyendo la tasa de recaídas. No tenemos datos en sobrevida de esa maniobra, pero ante la falta de inmunoterapia en el escenario neoadyuvante, lo que hacemos es dar capecitabina adyuvante en los no respuestas completas. Ahora, el manejo de la capecitabina y la inmunoterapia es una pregunta que en la parte de la oncología nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente está con quimioterapia neoadyuvante más pembro y hace no respuesta completa? ¿Qué es lo que le deberíamos dar después de la radioterapia si corresponde y la cirugía? Eh, Darle pembrolizumab, continuar con pembrolizumab 9 dosis, darle capecitabina adyuvante o darle capecitabina con pembrolizumab. No existen datos todavía claros de eso. No tenemos ningún dato de dar capecitabina más pembrolizumab juntos. Eh, lo que sí hice ahora en el ASCO, que va a ser ahora mismo, el grupo del doctor Barrios va a lanzar una data muy interesante porque la pregunta en el CRADE-X no se analizaron subgrupos moleculares en triples negativos claramente, pero el grupo del doctor Barrios han hecho un estudio que lo van a publicar ahora, donde a nivel de Latinoamérica también, donde han analizado la pregunta si la capecitabina es para todos los triples negativos. Y entonces han analizado los tumores basales y no basales. Entonces, hay un grupo que se beneficia y otro que no, y que normalmente incluso la novedad ya no es tanto eso, sino que la tecnología con la que nosotros dividimos a los grupos basales y no basales o los tipos submoleculares de triple negativo es con tecnología molecular, algo que también es un problema de acceso, pero se ha generado una tecnología de inmunohistoquímica puntual para tratar de dividir en basales y no basales a los triples negativos, y eso podría ayudarnos a nosotros decidir a qué pacientes les podríamos dar capecitabina en adyuvancia y a quienes no. Estamos esperando con ansias esa indicación porque podríamos aplicarla también en los hospitales y sería una tecnología barata que nos puede ayudar a decidir no dar una quimioterapia tóxica en algunos casos a pacientes que no lo van a meritar, ¿no? Pero la indicación hoy día, si se tuviera acceso a pembrolizumab, la indicación sería completar la adyuvancia con pembrolizumab, porque recuerden que los datos del Keynote 522 son hechos incluido pembrolizumab adyuvante. Por eso es que la paciente que les mostré en la ponencia, que ha hecho una respuesta espectacular, si bien es cierto le ha quedado 1 milímetro de tumor, no es respuesta completa. En oncología, nosotros llamamos respuesta completa patológica a tanto el tumor de la mama como eh, la, el compromiso ganglionar, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice la NCCN como definición de respuesta patológica completa. Y lo que toca es darle pembrolizumab. Muchas gracias, doctor Lin. Eh, Acá hay un par de preguntas adicionales. Una pregunta en el chat que dice si hay un cáncer oculto que debuta con adenopatía axilar única,
y hace respuesta completa post-neoadyuvancia, igual está la indicación de disecar. A ver, voy a copiar la pregunta. Olga, perdona, sí, es una paciente N1 primario oculto, ¿no es cierto? Sí, exacto. Anum sea oculto, que debuta con adenopatía axilar única y respuesta completa post-neoadyuvancia. Sí, igual está indicada la disección axilar. Yo creo que como en cualquier caso de una paciente que tiene una buena respuesta ganglionar, no habría indicación de hacer disección, sino más bien un ganglio centinela. O TAT. Sí, yo comparto porque actualmente se orienta en estas pacientes respecto a la axila y que tal vez justo son los estudios ongoing como el Alliance, en aquellas que ya no, o se compara la disección radical versus ganglio centinela, la evidencia de enfermedad allí, tal vez en uno o dos ganglios y la entrega de radioterapia, ¿no? Ok, muchas gracias. Y también mencionan acerca de los casos en los que la paciente recibe un tratamiento neoadyuvante y durante el tratamiento de quimioterapia no presenta una respuesta adecuada o hace progresión. En este caso es mejor ofrecerles radioterapia o cirugía de entrada. Eh, los pacientes que uno de los objetivos por los que se pone neoadyuvancia, aparte de reducción de tumor y todo lo que hemos conversado en la noche, también se mencionó que uno de los objetivos es conocer la biología y respuesta de la enfermedad. Es decir, nosotros conocemos ya el comportamiento de las clonas celulares de forma biológica a la respuesta de la enfermedad. Por lo tanto, eh, una de las cosas que ya tú sabes cuando pones un tratamiento de quimioterapia y el paciente progresa durante ese tratamiento es que el paciente no tiene una sensibilidad importante a la quimioterapia y que el pronóstico cambia, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar al paciente ciclo tras ciclo clínicamente, examinarlo, ver cuál es la respuesta. Incluso diríamos que si un paciente está en quimioterapia después de 2 ciclos y no encontramos nosotros una respuesta tumoral, tendríamos que volver a someterlo al comité, a la reunión multidisciplinar, porque lo esperable es que tengamos una respuesta ya entre el segundo y tercer ciclo, ya de una forma clara clínicamente. Entonces, peor aún si el paciente está progresando. Habitualmente lo que deberíamos hacer es este paciente pasarlo a cirugía y sabiendo que todo el escenario neoadyuvante no le va a ayudar y la radioterapia a título neoadyuvante es muy discutible, pero los estudios son, bueno, ustedes conocen más la parte de radioterapia, los estudios en adyuvancia no son muy claros y a veces lo hemos terminado usando en los hospitales a título de salvataje porque no tenemos una cirugía pronta o el cirujano nos dice que esa progresión no es quirúrgica y tenemos que tirar de la radioterapia muchas veces. Tenemos tumores que a veces no son sensibles, incluso siendo triples negativos, por decir los tumores metaplásicos de cáncer de mama, que son en la gran mayoría triples negativos, la sensibilidad es muy baja y tú ya sabes que si le vas a poner neoadyuvancia a un paciente así, tienes que vigilarlo mucho porque la tasa de falla es muy alta, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, un paciente que no esté respondiendo solamente, ya no solamente progresando, debería plantearse la cirugía. Gracias, doctor. Bueno, en el chat hay bastantes dudas con respecto a dar tratamiento con radioterapia a la cadena mamaria interna. A la doctora Ovalle o a la doctora Simón les gustaría dar algunos mensajes para llevar a casa con respecto a este interrogante. Sí, yo bien cortito, porque yo creo que este es un tema que es como la eterna discusión de si radiar o no la mamaria interna. Da para como mucha conversación, pero hay harta información, sobre todo información más bien reciente, que creo que
más que apoyar solamente el uso de hacer tratamiento de la cadena mamaria interna, los estudios más recientes han hecho un tratamiento de los linfáticos regionales completos. Y estos estudios son los que mayor beneficio han mostrado en términos de sobrevida libre de enfermedad y incluso sobrevida, cáncer específica, siempre y cuando utilicemos una técnica que no aumente en forma prohibitiva la dosis cardíaca. Entonces, si yo no le voy a agregar mucha toxicidad dependiendo de la técnica que yo tengo disponible, nosotros siempre preferimos hacer irradiación de la cadena mamaria interna basado ahí, como les comentaba, en el estudio del metaanálisis publicado el año pasado que les mostré en la presentación, en el que el mayor beneficio se veía en estas pacientes que tenían radioterapia completa a los ganglios. Y es difícil asignar qué beneficio tiene la cadena mamaria en particular, o el supra, o la axila no disecada. Yo creo que es muy difícil hacer esa disquisición. Así que nosotros en general, cuando hacemos irradiación de los ganglios, irradiamos los linfáticos regionales en forma completa, sabiendo obviamente que igual las fallas regionales son muy pocas, ya sea en la mamaria o en el supra o en la axila no disecada. Acá lo que estamos tratando de ver y de tener es un beneficio en las fallas a distancia, sobre todo. Y también basado en este metaanálisis de Corsets publicado en Current Oncology, que también mostró un beneficio en sobrevida incluso. Entonces, yo creo que hay datos para apoyar la irradiación de la cadena mamaria, y por otro lado, es difícil saber qué tanto impacta la irradiación de cada grupo por separado, y por eso tendemos a hacerlo completo. Obviamente los que están en las regiones centrales o mediales probablemente son las que más se benefician. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, en aras del tiempo ya damos por finalizada esta sesión académica. Agradecemos a todos por su participación. Que tengan buena noche. Muchas Bueno, gracias a todos por sus brillantes exposiciones. Gracias. gracias por la invitación. Chao a todos. Gracias. Gracias.